Cada vez llegamos más lejos. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. El arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El arranque con Maximiliano Legui. Bueno, vías de comunicación, Seba. Nuestro WhatsApp 11 22 62 77 28, nuestro Twitter Radio Sónica, nuestro Instagram Radio Sónica y nuestro teléfono es 437-14740. ¿No hay problema con el subte ahora? ¿Se puede utilizar? ¿O con el tema del paro hay alguna novedad? No hay ningún problema con los subtes. Lo único que sí en el tránsito les quiero recordarles que Solís y Rivadavia, corte total de la calzada circular Plaza de los Dos Congresos y autopista 25 de Mayo sentido Huergo, altura Lima, autopista liberada tras incidente. Bueno, Sergio Doval es director de la consultora Taquiem. ¿Cómo andas, Sergio? Gracias por venir a Radio Sónica. Muchas gracias por invitarme. Nos conocemos de la tele, pero nunca habías venido a la radio. Es cierto, es bueno, un placer. Muchas gracias. Y hicieron una encuesta, en realidad, y una encuesta de opinión, porque Sergio, la verdad que está todo el día actualizándose y con información de lo que viene viviendo la Argentina a nivel político y el gobierno, fundamentalmente. ¿Cómo ves el gobierno de los CEOs? Y después vamos a los números. Qué pregunta. La verdad que lo veo complicado. Lo veo complicado, pero no para nada una situación de muerte como anticipada. Lo veo complicado porque hay una parte de la sociedad que, ¿viste cuando dijeron que después de la elección de octubre estuvo la ola amarilla? Uh-huh. La ola amarilla fue una ola no de votos en términos reales, sino de cambio de valores, ¿no? Este concepto de la meritocracia, el esfuerzo, que vamos a estar mejor. Lo hemos hablado en algún momento. Lo hemos hablado y la verdad es que yo creo que ese lugar es el que hoy el gobierno pone en duda respecto a lo que está sucediendo en el entorno del presidente. Aquellas personas, vamos al caso, por ejemplo, un caso como Aranguren, ¿no? Que no está salpicado por ningún tema de corrupción, a lo sumo tiene temas de algunas conductas respecto a tráfico de influencias o de favoritismo respecto a su posición. Lo que termina pasando es que una persona como él empieza a declarar cuestiones relativas a no traigo la plata para el país porque no hay confianza, y la verdad es que cuando uno empieza a mirar el gobierno, o sea, es fácil pedir sacrificios cuando se está en una situación económica tan cómoda, y cuando se pide confianza y se pide traer inversiones y los propios ministros del gobierno no traen esa plata al país, la verdad es que termina generando obviamente un doble discurso. Yo entiendo que esto no afecta al presidente directamente en principio, lo va a afectar. No al presidente, pero sí al gobierno. Sí al gobierno, porque después de eso obviamente está el tema de Caputo, los casos anteriores, ya hubo una dimisión. Creo que en ese caso el gobierno ha planteado muchos elementos que se han instalado en la sociedad que todavía no le puede dar respuesta, pero las buenas noticias para el gobierno son que con la oposición que hay pueden hacer lo que quieren durante 20 años más, porque si vos algo que no hacemos mucho y que la verdad es que ver las tapas de los diarios, ¿no? Vos abrís un diario, cosa que no hacemos nunca, vos desde un lado ves al gobierno haciendo, deshaciendo, bien o mal según la perspectiva de quien sea, pero está haciendo cosas para la gente. Cuando ves a la oposición, los ves a todos peleándose, tratando de ubicarse, lograr un sello, lograr una caja. Entonces, la diferencia es, en definitiva... Sí, no están terminando de articular poder. No, es que en realidad el tema es que justamente a la gente lo que le preocupa, hay un concepto de Pablo Nokov de isonomía que me encanta, que es el primer metro cuadrado de la gente, lo que le pasa en ese primer metro cuadrado, que la verdad es que los problemas siguen estando. Entonces, si no tenés en dónde articular con alguien que sea una voz validada respecto a una oposición al gobierno, vas a votar al gobierno porque es en definitiva el que en última instancia, bien o mal, es quien te está guiando. Entonces ese es un real problema. Sí, te quería preguntar, digo, en tu experiencia, en tus análisis, esto que contabas de Aranguren, ¿no? A propósito del dinero en el exterior, digo, la opinión pública lo interpreta negativamente, decís vos, digo, en un país donde todos los que podemos tener un mango lo sacamos afuera, ¿no? Sí, la verdad es que... Digo, no es signo de alguna manera de que el gobierno está haciendo las cosas mal. La verdad, mira, nosotros preguntamos en la última encuesta, alguien me acaba de mandar no puedo decir quién, un político, me acaba de mandar un WhatsApp diciéndome
cómo lograr no trabajar nunca para el gobierno los próximos 150 años, porque publicamos una encuesta que decía que el 54.5% de la población argentina ve al entorno del presidente como corrupto. Y la verdad es que eso es mucho más que el kirchnerismo de base, porque uno puede pensar, el kirchnerismo ve todo mal del gobierno, es una cuestión... Espera, otra vez, casi el 55% de la gente hoy ve al entorno del gobierno como corrupto. Exactamente, como muy corrupto, bastante corrupto. Es un dato revelador, porque... Sí, es un dato que no lo esperaba que me lo dijeran de esa manera. Es que en realidad nadie está mirando eso. Viste que nadie lo está mirando porque hay una lógica también de los medios de comunicación que está inducida por los propios medios, ¿no? Que miramos siempre lo mismo. Esto es, viste, como Facebook, que la gente se termina siendo amiga de aquellos que piensan como uno. Y los que piensan como uno los va bloqueando y así. En cualquier caso, igual es interesante porque hay un 46% que piensan que en principio no es corrupto. Cuando No. estamos acostumbrados a gobiernos del 89% de corrupción. No, yo creo que ahí hay mucho más que son las formas. O sea, yo en esto que la gente opina que es corrupto, no significa que sea corrupto en principio. Esto es como el caso Maldonado. O Sí, sea, es una percepción. es una percepción, ¿no? Y en realidad creo que el tema, a mí me preocupa desde la opinión pública lo que opina la gente y lo que avanza el gobierno, porque en definitiva ese concepto de generar coherencia es lo que nos da tranquilidad. O sea, y acá está el punto, ¿no? Porque vos decís confianza en el país, o apuesta en el país, y las personas que están liderando el país tienen su plata afuera. Vos decís no a la corrupción y la percepción de la gente. Entonces, estos pequeños resquebrajamientos de confianza son los que terminan afectando a... Viste que vos salís a la calle y empieza la gente a decirte no estamos bien. Y vos decís, ¿qué es lo que cambió para que todos ahora piensen de que no estamos bien? Hace 3 meses ¿Vos sí. crees que el gobierno, porque esta era una pregunta que me interesó también en relación a la encuesta que leí, ¿el gobierno dialoga con la oposición o no dialoga con la oposición y avanza? Eso otro punto más que el gobierno planteó. Vamos a construir un país plural, escuchando todas las voces. Solo 2,5% de los argentinos cree que el gobierno dialoga. Entonces, particularmente si me preguntás a mí, yo te digo 0. O sea, porque no he visto, no sé si eso está bien o está mal, pero el gobierno planteó que iba a dialogar y que iba a construir un país entre todos, pero no hubo ninguna mesa de diálogo. El único diálogo que existió en la oposición son diálogos que se generan en Casa Rosada con los gobernadores para cerrar acuerdos. Lo que termina haciendo es... En la Cámara de Diputados. Y en ¿no? la Cámara de Diputados, pero termina siendo todo esa cajita negra que no terminamos de comprender. O sea, la verdad es que yo entiendo que hay cosas que la gente no tiene que saber, no sé si por políticas de Estado, por algunas negociaciones con otros países, etcétera. Pero hay una parte, una mesa de diálogo, recordando aquella mesa de diálogo que hizo Eduardo Duhalde en su momento, esa mesa donde estaban los representantes de la Iglesia, los representantes sindicalistas. ¿Por qué no puede haber un diálogo transparente? Esa es la pregunta del millón. Sí, más allá, ¿no?, que después al tomar la decisión puedas tomar lo que te conviene o no te conviene. Pero esto yo siempre lo bajo a la familia. Cuando hay que hablar, yo la verdad que con mi mujer no estoy de acuerdo todo el tiempo. De hecho, lo más probable es que si me pone mano a mano, tengo más confrontaciones en relación a toma de decisiones, pero después no tenemos que poner de acuerdo o uno elige. Entonces, o con mis hijos. Che, vamos de vacaciones, ¿dónde vamos? Todos opinan, pero después alguien toma la decisión. Bueno, no hay una tradición tampoco en la historia argentina de mesas de diálogo de ningún tipo. Argentina se maneja por liderazgo y oposición. Lo que pasa es que entendemos, yo creo que ahí tenemos un problema del liderazgo, o sea, de la comprensión del liderazgo. Fíjate esto de lo que es, por ejemplo, el tema de corrupción. La gente ve más corrupto en torno al presidente que al propio presidente. ¿Qué es lo que también le ha pasado a todos los presidentes? Yo en el informe hablo que los seres humanos nos terminamos definiendo por el entorno que elegimos, ¿no? Que la verdad es que a veces uno elige, ves buenas personas y se mete en ámbitos, o se rodea de gente que te lleva por mal camino, es una frase un poco hecha, pero que en definitiva uno termina siendo un poco lo que lo rodea, más allá de sus buenas intenciones. En este estudio, ¿vos crees que la gente piensa que en el gobierno falta que el presidente se rodee de gente popular, de gente de la calle? Yo no sé si gente popular, pero en definitiva creo que hay una distancia, ese gap entre... disculpame, no te voy a responder y voy a agregarte un dato más. Cuando en el 2007 vos le hablabas a la gente de empresarios, la gente te decía,
No, o sea, vienen a robar, porque estaba instalado eso. En el 2015, cuando vos le preguntabas por empresarios, y ese es un gran mérito de Durán Barba, Marcos Peña, etcétera, te decían, no, es lo mejor que hay, ellos ya tienen plata, no van a robar. Entonces, la verdad que sean empresarios no tiene relación, y desde mi postura personal, acá pongo mi subjetividad, no tiene nunca relación con lo que uno va a hacer. Ahora, si uno hace determinadas cuestiones, deja en evidencia que hay una distancia con las necesidades sociales, y creo que un poco el gobierno le pasa esto, porque vos ves los puntos, es muy sorprendente eso, el gobierno defendió o está atendiendo mucho a los sectores de clase alta y a los sectores de clase baja. La clase media, que es quien lo votó, está siendo desatendida por el gobierno. El problema es que no hay una opción, porque esa clase media también está muy desesperanzada. Hay un 65% de argentinos que le hablas de peronismo y te dicen cosas estrafalarias, como corrupción, desfalco. Entonces, la oposición está conformada en una... Es la virtud del gobierno, que no tiene oposición. Es que, y agregale Cristina, porque Cristina ordena la cancha. Cristina tiene el 30% de los votos, pero no va a ningún lado. Igual, ¿sabés quién? Cuando le preguntamos a la gente si lo que le parecía es que la oposición se tiene que unir, ¿sabés quiénes son los que más hablan de unirse? Los kirchneristas. La gente que se define como kirchnerista es la que más habla de que la oposición se junte, porque saben que solos no van a llegar. Entonces, hay una encerrona complicada, porque vos tenés los que... Claro, pero lo que pasa es que es con Cristina, pero también sin Cristina, porque, a ver, al peronismo, si no está Cristina, tampoco le suma. Es que vos vas al otro porcentaje que te queda, o sea, hagamos una cuenta muy básica, que no es perfectamente así, pero vos tenés 30 del gobierno Duro, 30 de Cristina Duro, te quedan unos 40. Esos 30 quieren ganar el gobierno, aceptan a cualquier otra persona, pero el 40 que está, a Cristina la ve como el pasado. Entonces, no se suman nunca. La verdad es que hay un serio problema para la oposición como alternativa. Y aparte pareciera que, como viene, va por las entrevistas que hemos tenido las últimas semanas, el peronismo viene con esta duda terrible de si inicia una reconstrucción de verdad del peronismo en términos tradicionales, vamos a decir el justicialismo, con gente más o menos serio, más o menos prolija, que es una cosa rara que salga de mi boca, pero en fin, claro que es una cosa es un oxímoron para mí, sí, peronismo prolijo, de pero esa bueno. clase media que estabas nombrando, que no hay que grabar esto, porque esto... Sí, pero bueno, más allá de esto, porque hay esta discusión de que hay gente dentro del espectro, vamos a decir, peronista, que podría tratar de hacer algo más serio. El problema es que necesitan acercarse y comerse unos sapos tremendos. Bueno. Pero yo creo que el problema también ahí está en la sociedad. O sea, ¿a quién van a votar? Porque vos a un votante que está dispuesto a votar una oposición porque cree que es necesario, cuando le mencionas al kirchnerismo sale espantado. ¿Sabes? Y en base a eso me gustaría preguntarte, porque hemos tenido algunas personalidades la semana pasada del espacio progresista. ¿Qué pasa con el progresismo? Porque si yo te digo, a ver, no sé, Pino Solano, te tiro un nombre, o te tiro Claudio Lozano, o te tiro, no sé, ¿qué pasa con el progresismo? ¿No hay un espacio? Me encantaría saberlo. He tenido algunas mesas de diálogo. Yo te voy a decir, creo que hay 3 fases de comprensión del momento. Hasta Stolbizer te digo, ¿no? Stolbizer. La verdad es que hay 3 fases en ese proceso de comprender qué es lo que pasa. Creo que el gobierno es el que está más adelantado, que define la construcción del proceso electoral como un tráiler. Yo siempre digo, mira, vos cuando vas a una elección, yo tuve una charla con equipos políticos de un sector opositor al gobierno que me decían, yo les planteaba, hay que entender qué es lo que demanda la sociedad y plantarse en esos términos. Y ellos me decían, no, bueno, vos estás diciendo que cambiemos nuestra manera de mirar la política. No, o sea, vos la política no la negociás porque es tu core, o sea, es lo que sos. Lo que tenés que entender es que la gente está pidiendo otra cosa. Vos tenés 2 opciones. Te podés pelear con la gente y no accedes nunca más al poder. O entendés que los procesos electorales son trailers. Y es lo que hizo el gobierno. Yo he llevado a mis amigos a ver Valerian, vi el trailer y dije, todo va a ser espectacular. Me metí en la película y me querían matar. Entonces, la verdad es que lo que te termina pasando es que ese proceso del gobierno lo entiende perfecto. El peronismo, algunos lugares lo entienden, pero su organicidad política les complica todo, y creo que el progresismo está lejísimos en esa carrera y están tratando de entender cuáles son los espacios. Creo que está si vos antes hablamos de la cuestión de muerte, el progresismo está en un lugar muy difícil, porque encima el gobierno les agarró
esa bandera. Le agarró y Le con el agarró- tema del aborto. Exactamente. ¿Por qué? Les agarró, más que Federico González en la elección pasada dijo algo que me gustó mucho, que la gente no votó progresismo, votó progreso. Son dos cosas distintas y está en este marco de la meritocracia, el esfuerzo. Y el progresismo hoy, cuando vos le vas a decir a la gente, no entiende por dónde viene la mano. Sergio, ¿cuánto tiene de voto duro este gobierno? Un 18% indelegable. ¿No es bajo? No, pero vos, lo que pasa es que nosotros en esta encuesta lo que preguntamos fue si se define macrista o kirchnerista, bien. y el 18% del país se definió macrista. Hay que entender que el macrista está definido por, no me importa que hagan, yo los voy a votar. Si mañana deciden duro. prender, pero es una cosa, ¿Y Cristina el 30 dijiste? No, Cristina el 18 también. ¿También? Sí. Ahora, cuando vas a los votos que uno espera de proyección... Ganan mucho con voto aliado. Sí, exactamente, porque Cristina, el techo de Cristina es muy bajo, porque si vos mirás la composición de imagen, vos tenés muy buena, mala, muy mala. La muy mala de Cristina es enorme, no se vuelve para atrás. Entonces, vos tenés de Cristina, tenés un 30, y el gobierno tiene una base de 35 puntos a nivel nacional. Pero pensemos también que eso se conforma muchísimo con aquello de los votos que no son cautivados por la oposición. Con ¿no? esos números estamos en un escenario de balotaje hoy. Si hoy pasan las cosas, si hoy fuera la elección, yo creo que el gobierno, no hay balotaje, pasa a los 40 puntos. Y pensemos, ese es el problema del sistema electoral argentino, ¿no? Recordemos, más de 40 puntos o una distancia de 10. Entonces, hoy, con el escenario en Cristina en cancha, el gobierno gana la elección. Bien. ¿Y Vidal ahí cómo sale en la medición? Nosotros hicimos algunos escenarios que no los pasamos a la prensa porque la verdad es que para mí no es serio. Uno lo ve en relación a mirar algunas cuestiones de ver borradores, ¿no? Pero no es serio andar, desde mi humilde perspectiva, hablando de escenario cuando no hay definido nada. O sea, la verdad que en este escenario no sabemos si Cristina está presa en el 2019. Entonces, nosotros lo que tenemos es que Vidal no cambia la cancha demasiado. A pesar de lo que muchos pueden decir por su imagen positiva, no cambia. Ahora sí hay un dato muy, muy interesante que es: cuando le pones un escenario de balotaje a la gente donde no está Cristina, o un escenario de voto que no está Cristina, Macri pierde votos. O sea, de 40 pasa a 35, pierde 5 puntos porque es el voto de la gente que está en contra de. O sea, lo único que quiere es que Cristina se vaya a vivir. Es decir, si vos la sacás a Cristina de la lista... Macri pierde. Macri pierde votos. Pierde votos, Sí, no, sí, sí, no, sí. no la elección, pierde no, votos. No la elección, porque en ese escenario hay como un 19% de indecisos, entonces la verdad que puede pasar cualquier cosa. Yo hoy no veo un escenario en el cual el gobierno pierda, pero sí creo que es un escenario... También le pasó a Cristina, ¿no? No sabemos... Se sabe construir poder desde el poder, lo cual es un serio problema para el peronismo. El peronismo siempre tuvo el poder, aunque estaba fuera del poder, recordemos de la Rúa, ¿no? Estaba fuera del poder, el que tenía el poder era el peronismo, estaba clarísimo, no era de la Rúa. Entonces, lo que pasa hoy es que el peronismo no tiene ningún lugar donde agarrarse del poder y no ha entendido el cambio social. Claro. Creo que ese es el gran tema. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la gente si tenés que hacer una lista? ¿Qué es inseguridad? ¿Qué es economía? No, lo primero que preguntamos nosotros dejamos de preguntar por economía, empezamos a preguntar por inflación, inseguridad, pobreza, básicamente porque la economía es muy general y la inflación le gana a la economía, a la inseguridad. Está en 27 puntos a nivel nacional en nuestra última medición, cuando la inseguridad está en 24 puntos. De todas maneras, yo siempre digo, esos números yo no les doy demasiada atención, porque la verdad es que si vos los mirás con rigurosidad, casi todos se desprenden del problema de la economía. O sea, cuando la economía está bien, o cuando hay plata en los bolsillos, cuando la educación está bien porque la gente manda a sus hijos al colegio, la pobreza obviamente está bien, la inseguridad está bien. La verdad que el gran problema que tenemos acá y en cualquier país del mundo es cómo funciona la economía, y algo que no se habla, que es el modelo de distribución de la riqueza, ¿no? Ese es el gran punto donde hoy pareciera que no está muy claro. Seba. Desde el punto de vista comunicacional me quedo con esto de que dijiste que la palabra empresarios cambió como de significancia, ¿no? ¿Cuál es el mayor éxito del gobierno? ¿De que la oposición no puede cambiar la forma comunicativa, que ellos vinieron con una forma nueva, o simplemente fue algo social, fue algo comunicativo? ¿Es un gobierno de la comunicación? Dos cosas. Yo trato de definir, nunca.
los éxitos de uno por los fracasos ajenos. O sea, yo creo que hay que trabajar sin pensar en el otro. Hace poco gente de la oposición me decía, bueno, pero si estamos así no hagamos nada. Le digo, mira, pero esto es como correr contra Usain Bolt, te va a ganar, pero en un momento quizás se rompe una pierna y vos salís campeón. Ahora, respecto al modelo de comunicación del gobierno, yo creo que es el gran éxito, y yo hago una asociación. Vos sos muy chico, tenés la vida por delante, pero allá por los 90 apareció algo que se llamaba, siempre cuento la misma anécdota, que es BCC, Videocable Comunicación. Vos ni te acordás, ustedes sí se acuerdan. Parece que sos más grande. Saca el DNI. En ese momento, en los 90, aparecieron unos puestitos en las esquinas de BCC tenía 70 canales en ese momento, y todos íbamos a la esquina quienes teníamos la suerte de poder adquirirlo. En ese mismo momento aparecieron los 75 canales y nada para ver. Apareció una experiencia que fue el Frepaso. El Frepaso fue el primer frente que trabajó en contra del binomio existente del radicalismo y el peronismo. Frepaso siguió, tuvo distintas expresiones, terminó con el fracaso de la alianza, pero el gobierno ahí entendió que había una demanda de algo distinto. Pero no solo entendió eso, sino que encima se dio cuenta de esta lógica on demand que existe, ¿no? Que hoy cuando vemos, la gente no ve más de 5 minutos y ve lo que quiere, no lo que le imponen. Tinelli hace 19 puntos hoy y descorcha. Hasta hace 5 años hacía 50 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno entendió esto y te puso 4 jugadores en la cancha. Vos lo tenés a Macri, que habla mal, que se pone a bailar, que te dan ganas de abrazarlo y decir, vení, sentá, quedate tranquilo acá. Vos lo tenés a Larreta, que no lo vas a invitar a una fiesta de cumpleaños, pero le vas a decir, gestioname la fiesta de cumpleaños, porque te vas a quedar tranquilo, de la torta va a estar, los jugadores van a estar. La tenés a Vidal, que es una madre que es componedora, que te abraza, que te da tranquilidad, pero si tiene que ponerse firme está. La tenés a Carrió, que nunca le vas a contar que le fuiste infiel a tu mujer porque te denuncia en cualquier lado, y es un peligro porque no se calla. Entonces te fue armando el seteo de actores, y en esa lógica lo que tenés es que todos tienen algo para elegir. Si vos ves cuáles son las figuras que más le creen la gente, a Cristina el kirchnerismo le cree a ultranza y tiene como 30 puntos. Ahora, cuando vos ves lo otro, el PRO lo tiene dividido. Tiene 20 puntos Macri, 10 puntos Vidal, 10 puntos Carrió. Entonces, ¿qué pasa? Yo no compro a Macri, pero la compra Vidal. Entonces lo compra Macri. La verdad es que el mecanismo es ese. Y es entender por dónde va la lógica de demanda de la ciudadanía, que nosotros no queremos ver. Agarramos una serie, ponemos Netflix, no nos gusta, a los 5 minutos sabemos que hay 154 millones de series. Sí, es interesante que el peronismo en general lo que tiene es justamente esto, tanta multiplicidad de opciones, variantes, ¿no? Que desconcierta, ¿no? Me da la sensación, soy papá, ¿viste? Cuando a veces vos al nene decís, ¿qué querés? Y el nene nunca te sabe decir claramente qué querés, pero ¿qué querés? ¿Leche, chocolatado? La paradoja de la elección. Es esto. Sí. Ahora, justo mi pregunta era interesante, tenía anotado de hace un rato justo la pregunta contraria a la de Seba, que ¿por qué comunicaba tan mal el PRO? Para mí el PRO comunica muy mal. Pero hay dos cosas. Yo creo que, insisto con la lógica, el PRO tiene una maquinaria electoralista. Entonces hay que entender los dos procesos distintos. Yo creo que ahí es donde el gobierno ¿Cómo sería eso de la maquinaria y electoral? entiende muy bien cuál es el juego electoral y dónde poner las fichas y a quién. O sea, porque vos tenés, o sea, si querés lo mejor, y no voy a involucrar al gobierno, yo lo digo, no me corten el audio, pero tenés a Cambridge Analytica. O sea, ¿cómo es una máquina electoralista? Tenés que entender dónde está el punto flaco. ¿Qué es lo que sucedió con Cambridge Analytica? Cambridge Analytica lo que hizo fue, agarró todos los votantes de Estados Unidos, les empezó a mandar noticias falsas. Se fijó, ¿cuáles son los que reaccionan a las noticias falsas? Estos los comparten, listo. Solo a esos les voy a mandar algo que sean noticias falsas. Lo que terminó pasando es, destruyeron la credibilidad, que fueron 2-3 puntos de Hillary, y ganaron las elecciones. En ese marco, el gobierno entiende mucho más la microsegmentación electoral, que es una variante totalmente distinta de la comunicación política. O sea, el gobierno lo que termina haciendo es, se nota mucho, desaparece el submarino. Silencio. No, vos crees, encuesta, que te lleva tiempo hacer las encuestas. Ahora, fíjate, no solo encuesta, porque si vos ves, o sea, uno podría pensar en dos cosas. Esto que decís vos de maquinaria electoralista, que creo que lo tiene súper claro, y la vez pasada fue muy explícito acá, en esta mesa, cuando... para mí el gobierno de Macri es un gobierno socialista, directamente. Me parece socialista. Pero bueno, más allá de esto, digo, es un tipo que aumentaron el gasto público, no recortan nada, suben los impuestos, digamos, reparten plata. Desde tu concepción liberal. Obvio. Sí. Bueno, me parece directamente socialista. Ahora, pero la cuestión es, y le digo, le decía a una persona del PRO, digo, pero ¿cuál es el espacio que nos queda a nosotros que votamos
una liberal, centro-derecha, si querés. Y me dice, no, bueno, votá alguna otra opción de centro-derecha. Y digo, no hay opciones centro-derecha, por eso. Claro. Me dijo, por eso. Entonces el espectro es ese, no se caen votantes por ese lado. Entonces, ¿qué hacen de repente? Habilitan el aborto, ¿no? Lo que fuere, cualquier otro. Entonces, de repente, ¿no? Le dan aire a... Te lo tiro nada más porque hay gente, o sea, solo hay conversaciones que están Y abriendo. eso sumaría otra cosa más que dijiste vos antes, que es que el progresismo al fin y al cabo termina estando en el gobierno. ¿Para que te va a tirar un dato? Hay gente que está conversando. Hay gente que está conversando para crear espacios liberales, o sea, espacios y hay mucho, porque la verdad es que creo que es eso, un amigo como Javi Milei lo expresa de una manera un poquito fuerte por momentos, pero la verdad es que hay una parte donde, escúchame, el problema, los otros eran populistas y daban todo. Ahora esto que no eran populistas también, entonces el problema que tenemos es otro, o sea, es un problema mucho más profundo, ¿no? Sergio, abusando de tu tiempo, 6 de cada 10 no le cree a nadie según la encuesta. ¿Cómo es esto? ¿No se le cree a los jueces, no se le cree a los políticos, no se le cree a los periodistas? ¿No estamos en condiciones que si esto sigue así, el sistema político vaya en declive? Yo creo que el sistema político va a mantenernos porque ya tuvimos una experiencia, fue el que se vayan todos, que la pregunta después fue, bueno, ¿quién queda? Y alguien tiene que administrar esto. ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Y ahí aparecen los políticos, obviamente. Yo creo que hay una primera parte que es, todos no, hace muchos miles de años elegimos vivir en sociedad por algo. Y ese algo es que nos sentimos más seguros con el otro. Entonces, hay una necesidad de tener un vínculo social que nos dé. Te tiro un dato también que saltó la otra vez en una investigación que hacemos nosotros respecto a confianza y algunos otros temas más, que es como un índice de felicidad. Y vos sabés que las personas más felices son las que tienen al Estado más cerca. Aquellos que tienen escuelas, que tienen plazas públicas, que tienen transporte, son las personas que se declaran más felices porque justamente ese entramado social que nos cobija es lo que nos da más tranquilidad, ¿no? Entonces, en ese marco yo creo que estamos en una crisis de representación, que es distinto de una crisis de credibilidad fundamental. En definitiva, creo que el gobierno igual se está aprovechando de eso hasta que le dé el paño, porque sigue administrando la realidad de una manera cambiante, como ellos son, y dice, bueno, necesito hoy, porque eso también te habla de lo que decías de el marco socialdemócrata o algo por el estilo. Yo creo que el gobierno no es más que eso, no tiene ninguna definición que lo encorsete. O sea, mira, tenemos este problema con Caputo. El tema del aborto, las mujeres, ¿por qué no tiramos? Vamos, se acabaron todos los problemas de ese lado. Entonces creo que, como siempre, la sociedad nos vamos beneficiando de casualidad, como nos pasó con la ley de medios, como nos pasó con un montón de cosas por peleas que no nos tienen que preocupar o no tienen un perfil directo pensado para nosotros, nos vamos beneficiando. Sergio, gracias por venir a Radio Sónica, será una de tantas seguramente. Muchas gracias a ustedes. Sergio Doval es director de la consultora Taquiem. Muchas gracias. Muchas gracias.